Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión toca hablar para este día número 17 de enero, y día número 17 de mis años Google, del idioma inglés. Voy a hablar un poco mi experiencia, voy a hablar cómo lo fui aprendiendo, qué miedo fui venciendo, qué cosas obtuve gracias al inglés. Y quizá esta experiencia le pueda llegar a servir a alguien que está en la misma que yo aprendiendo, o sea, no soy bilingüe y que quizá le ayude en algo. Bien, por eso los cuento. Yo comencé a estudiar inglés bueno, contextualizo un poco. En Tucumán, donde crecí, allá nací en 1995, fui a un colegio privado, de educación privada católica, y ya mis primeras impresiones del idioma inglés fueron en algunas clases prácticas que en realidad la primaria, o sea, el ciclo primario, no incluye el idioma de inglés en ese momento en la Argentina. Entonces, en mi colegio había un contraturno en donde había alumnos que yo veía que se quedaban y algo raro para mí era por qué estos tenían más horas que yo. Y bueno, descubrí de que mis amigos también se empezaban a quedar en inglés. Eso me empezó a llamar la atención. Era un colegio caro para lo que era ese entonces. Mis papás se estaban separando en ese momento cuando ya empecé a tomar noción y nunca se me dio por decir, sí me llamaba la atención por ahí el hecho de decir, a ver, voy a un colegio caro, mi papá hace un esfuerzo grande de pagar esta cuota o este valor, pero ¿por qué hay compañeros que tienen ese plus? O sea, era dentro del colegio, pero era como una institución fuera, pero dentro del colegio. Entonces dijo, esto solamente el inglés es para gente que tiene plata. Entonces ya empecé en la idea, no, yo como no tengo plata como mis compañeros, no puedo ir. Entonces ya empecé a pensar eso, de que el inglés era eso, de que el inglés era complicado, de que no me daba, de que no podía hacerlo y bueno, tampoco le presté muchas intenciones ni nada. Seguí con lo mío, con el rugby, con los estudios, con escuchando música, y ahí en la música empecé a darme cuenta de que había canciones que no entendía que decían, y la mayoría eran en inglés. Entonces me empezó a dar curiosidad, empecé a anotarlas, a ver que tenían otra sintaxis, de que parecían algunas palabras pero no eran iguales. Entonces, a través de Red Hot Chili Pepper, a través de My Chemical Romance, a través de ya en la secundaria con 12 años, empecé a anotar y a prestar atención. A eso le cuento a mi padre y a mi papá y a mis abuelos. Me dicen, no, yo aprendí inglés o lo que sé de inglés con los Beatles, porque antes en la Argentina llegaban los discos con las canciones traducidas, entonces uno podía leer la traducción y eso estaba bueno. Entonces muchas personas aprendieron gracias a los Beatles. Entonces empecé a escuchar también los Beatles, me llamó la atención, era un inglés claro que podía entender, no era un inglés rápido como Eminem, que no entendía, y empezó a generar curiosidad. Ya en la secundaria, justo en esos momentos se suma el inglés también como materia en la educación secundaria, no solamente en mi colegio. Ya empiezo, había dos niveles, el básico y el avanzado. Por supuesto, yo iba al básico. Si bien aprendí conceptos, tuve 6 años, a la misma vez que 6 años francés, me gustaba más francés porque era más parecido quizá en la lectura que el inglés, no sé, yo lo entendía mejor. La pronunciación del francés sí no la tengo, pero sí la lectura. Y del inglés empecé de a poco a interiorizarme, a leer, pero nunca fue bueno en la escuela o en la educación de tener buenas materias. Bien. Después, ¿qué pasó? Eh, Termino la universidad, termino la educación siempre en nivel básico, o sea, no iba al nivel avanzado, apruebo todo, les mando saludos a todas mis profesoras, a todas las mis que tuve en el secundario. No pude aprender, me costaba, no sentía que sabía. Y después, cuando ya ingreso a la universidad, empiezo a tener algunas materias en inglés, pero me costaba, no me gustaba. Más adelante no hablaba tampoco, no hablaba con nadie.
no nos hacían hablar o yo no tenía intenciones de hablar en francés, sí hablaba un poco, la profe nos hacía hablar un poco más, hacía exposición en francés. Eh, Hasta que pasados 2 años ya, o 3 años, no egreso en el 13, en el 16, descubro que un amigo se va a Estados Unidos, dos amigos se van de Work and Travel. Entonces ahí me da curiosidad de decir cómo será ahí Estados Unidos. Yo que estaba en el mundo de la tecnología sabía que necesitaba el inglés, pero que no me sentía cómodo. Entonces le digo a mi papá, hace un esfuerzo enorme y empezamos a preparar el año anterior un viaje a Estados Unidos. Y empiezo a tener que decir, bueno, voy a necesitar tener una entrevista, porque Work and Travel es como que antes de trabajar, antes de viajar tenés una entrevista, te tienen que firmar contrato, entonces tenés que antes de viajar conseguir que alguien te tome como empleado. Entonces yo me ponía nervioso de decir, uy, tengo que aprender inglés. Voy a la profesora, a la Fer, le mando saludos, hermana de mi compañero, y empiezo a estudiar, a estudiar, a estudiar con otros compañeros que íbamos de viaje para poder ver si podemos pasar esa entrevista y para ver si podemos viajar. Y además iba a tener la entrevista, como ese tipo de visa, me hacían la entrevista en inglés en la embajada de la visa. Entonces tenía que saber inglés. Eh, Paso, gracias al inglés que fui a clase, ahí empecé a hablar, empezamos a cantar, empezamos a perderle el miedo en clase, gracias a Fer, que iba con mi amigo y con otras personas, no estaba solo, eh, que estaban en la misma situación, que iban a viajar también. Entonces eso me motivó, el viaje me motivó. Pasé la entrevista laboral, hablé poquito, pero pasé, estuve con mis tres amigos, eso me ayudó, que había algunos que tenían mejor idiomas que yo, mejor manejo. Pasé también las entrevistas a la embajada y llegué a Estados Unidos solo, mis amigos lo encontramos allá y viví 4 meses ahí en Fort Myers, Florida. Trabajé bajo presión, no entendía bien el inglés americano, o sea, una vez que estás ahí te das cuenta que no entendés nada. Escuché, anotaba, tomaba nota de las cosas que me decían, frases que yo veía que se repetían, le preguntaba a mi amigo, le preguntaba a mis compañeros, que también había otros latinos que me ayudaban, nos traducían. Y trabajando en la cocina, los mensajes son rápidos, no hay tiempo a perder porque la comida se echa a perder, se rompe todo y los clientes esperan. Entonces, a los golmazos aprendí, pude viajar también por varias ciudades ahí en Estados Unidos, siempre acompañado con mi amigo, que si bien me ayudaba eso a sentirme cómodo en un lugar fuera, también me hacía que entre nosotros hablemos español. Entonces también perdí un poco la inserción no tuve tantos amigos estadounidenses, no pude insertarme bien porque estaba ya con mi grupo y otros grupos de argentinos también, peruanos que había, mexicanos. Después volví a estudiar, no terminé la ingeniería, volví a retomar una tecnicatura y lo dejé al idioma. Bien, lo dejé, no lo practiqué, hasta que hace más o menos 3 años empiezo a querer practicar más el idioma porque veía que todos mis amigos que medianamente tenían buen trabajo o que tenían una profesión internacional manejaban el idioma. Y además me encantaba Red Hot Chili Pepper y otras bandas que quería saber las canciones, empecé a cantar también un poco más en inglés, a ver karaoke y animarme, a leer, empecé a descargar libros para leer, empecé a escuchar algunos podcasts y gracias a un amigo, a Javier, llegué a una aplicación de chat para poder, que la recomiendo Tandem, para poder comunicarnos con personas de diferentes eh, idiomas. Yo practico tu idioma o practica el mío. Entonces, gracias a eso, bueno, ahí en esa aplicación conocí a lo que hoy en día es mi novia, decidí viajar, todo, y también conocí a muchas personas durante varios tiempos en donde me dijeron, viviste en Estados Unidos, ¿cómo no tengas miedo en hablar inglés? O sea, acá estamos para practicar y bueno, hablando con mi novia, hablando todos los días desde hace 2 años ya con ella en inglés, viviendo acá y hablando con ella, es como que fui perdiendo el miedo. Pero no me perfeccioné, no volví a también en una academia ahí había una parte que estudié un curso de programación y ese curso de programación incluía, hasta el día de hoy algunas veces participo en clases de inglés, pero no eran clases sino para hablar, pero no lo volví a estudiar.
Entonces conjugo verbo en algunos tiempos, entiendo mucho. Tuve entrevistas laborales, me manejo acá en Polonia 100% en inglés, o sea, no hablo polaco fluido, hablo algunas palabras, entiendo. Con mi novia hablábamos inglés y tuve alumnos en inglés, di clases en inglés, tuve entrevistas laborales en inglés, escribo por ahí en inglés, trato de hacer mi anotación en inglés, manejo y programo en inglés, entonces eh, creo que el aprendizaje no es un lugar, es un camino. O sea, yo no puedo decir que sé inglés, sino que estoy aprendiendo inglés, estoy en eso. Si hoy me pregunta, bueno, creo que estoy, es difícil también nivelarse, pero en la escucha y en la lectura tengo un buen nivel. Yo no sé si un C2, pero buen nivel, porque estoy leyendo y escuchando, veo periódicos. Ahora, en la escritura, y lo que por ahí no cuesta más, la escritura, escribo, pero no soy, no me llegan por ahí muchas conjugaciones o me cuesta un poco escribir. Creo que tengo que escribir más. Y bueno, y el habla, hablo. Intento mejorar la pronunciación, intentamos con mi novia corregirnos. Quiero tomar clases más adelante cuando tenga un presupuesto para tomar un profesor, volver a profesor y seguir investigando, hablando, escuchando, qué es esta palabra, viendo reel, anotando, guardando. Eh, Jugamos juego con mi novia para decir a ver cómo se dice eso en tu idioma, porque ella habla otro idioma. En mi idioma yo le enseño español y ella todo esto en inglés, ella me enseña su idioma, entonces vamos de a poco formando y todo el tiempo lo estoy practicando con ella, pero en lo académico y en lo profesional creo que puedo mejorar más. ¿Cómo? Siguiendo, no teniéndole miedo. Todos nos podemos equivocar. Todas las personas que no somos, que no nacimos con el idioma nativo del inglés, lo estamos aprendiendo. Hasta mismo estadounidenses o británicos también están aprendiendo de su propio idioma todos los días. Y bueno, es seguir, buscar alternativas, no quedarse con uno, buscar si tengo la posibilidad de invertir en profesor, hacerlo, leer, escribir, escuchar, ir a la calle, si hay algún grupo de habla, eso te sirve mucho de ir a speaking, o sea, clubes donde la gente habla de temas, escuchar stand-up en inglés, música, la música que nos guste, buscar un género que nos guste, leer los libros. Yo leí Harry Potter, que lo había leído muchas veces, lo leí también en inglés, y hay algunas cosas que ya me fueron quedando, entonces ya conocía a los personajes, ya conocía la historia, y también me fui aprendiendo el idioma. Es un inglés, no es un idioma complejo, o sea, creo que hasta el español en la sintaxis es mucho más complejo, hay muchos términos, tenemos los acentos que ellos no lo tienen, muchas más conjugaciones, y bueno, yo creo que si hablamos español podemos aprender inglés, ¿bien? Y esto ha sido todo en cuanto a mi pasado en inglés, a seguir mejorando. Ya voy a mostrar un roadmap también de cómo aprender las cuatro, la escucha, la lectura, la escritura y el habla. Y bueno, y a seguir, a seguir. Si alguien quiere hablar conmigo en inglés, también lo podemos hacer. Bien, mi idea es seguir. Además, hice un canal y tengo todas mis redes por aparte de inglés, que también voy a empezar a generar contenido. Ya hice algunos vivos para perder el miedo, pero bueno, es seguir. Espero que les haya servido este video. Me tengo que ir a comer ahora. Así que bueno, nos estamos viendo. Denle like si les gusta. Apóyenme, comenten para que aparezca este video más, se vea más gente y llegue a más gente. Y suscríbanse. Hasta luego.